siguiente tema que vamos a ver se trata de mantenimientos. Particularmente, podemos modificar algún tipo de expediente, algún tipo de actuación, agregar, generando algún tipo de titular externo que no aparezca en la tabla de titulares cuando se caratula un expediente. Podemos agregar un tipo de elemento físico porque en este momento se precisa solucionar algo rápido. Un cliente trajo un tipo de elemento que no maneja el organismo, entonces un administrador va, lo crea y enseguida puede ser utilizado. Digamos, lleva poco tiempo en hacerlo, no requiere días de trabajo para generar un tipo de elemento físico. No, todo es en el proceso. Organismos externos siempre se modifican. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Voy a volver un segundo. Aquí se estila colocar, por ejemplo, ANEP, INAVI, Presidencia, MI. Y está bueno definir qué tipo de nomenclatura se va a usar para el organismo externo. Entonces, de repente, si fuera a ser visto en algún país que no sea el Uruguay y que sabemos que se identifica por OID, por el número internacional el expediente, además de ser numeración hecha y definida conjuntamente con AGESI, que contiene el número, contiene inciso, unidad ejecutora y correlativo, todos separados por un guión. El organismo externo, si lo ponemos en MI, bueno, sí, obviamente utilizamos un buscador y encontramos que es MI. Pero tal vez estaría bueno poner Ministerio del Interior y poner un prefijo MI-Ministerio del Interior o Ministerio del Interior entre paréntesis MI. Es a gusto de cada organismo, pero algunos de repente usan solamente nomenclaturas y bueno, antes de usarlo chequean en algún lado lo que significa, pero yo creo que se conoce esa información, pero está bueno tener la nomenclatura. Prioridades, generalmente si tengo prioridad normal y urgente, no preciso utilizar otra prioridad, no tengo por qué tocar esa funcionalidad de mantenimiento. Unidad ejecutora es porque tendría que agregar oficinas a la unidad ejecutora o aparecieron otras unidades ejecutoras, pero como administrador tocar esa funcionalidad ya como que no es lo mismo, porque al parametrizar tengo que tener sabiendo que, por ejemplo, ANEP tiene primaria y secundaria. En este caso es necesario diferenciar las unidades ejecutoras y cuando se parametriza el organismo se genera eso ya del principio. Como que en el medio puede llegar a generarse o crearse en un organismo una unidad ejecutora, pero de repente no sería tan frecuente. Yo sé que hay organismos que son propias unidades ejecutoras, pero hay que ver ese tema, es delicado y es necesario ver de acuerdo a la necesidad del organismo cómo se realiza la administración de esa funcionalidad. Formas documentales es algo un poco más frecuente que se toca, permite crear memo, resolución, oficio, otras formas documentales que no sean expediente. El expediente por defecto tiene el número 1 y es lo que se hace. Cuando tuviéramos más de una unidad ejecutora, se deberían relacionar una unidad ejecutora con las oficinas para saber cómo es que se maneja ese tema. No es tan transparente, por lo cual no es obligatorio para hacer.
Entonces, volviendo al tema que nos interesa, que es el tipo de expedientes, para definir accedemos a la funcionalidad y lo que podemos llegar a hacer es crear, modificar, eliminar, ver las dependencias que tiene el elemento y exportar resultados a un archivo Excel. En la pantalla se van a definir el nombre del tipo de expediente, a qué forma documental pertenece, si es activo o no. También existen tablas que a través de esas tablas se puede asignar al tipo de expediente a una dependencia, un área particular, o a una o varias oficinas, o definir qué usuarios, oficinas son dueños del tipo de expediente que se está definiendo. ¿Esta partecita para qué es? Porque si yo soy el dueño del tipo de expediente, de repente se asigna otro permiso para ver ese expediente por un gerente del área o por el dueño, que puede llegar a tener una menor jerarquía, por ejemplo, un tramitador avanzado que es dueño de ese tipo del expediente, por lo cual quiere verlo en su momento o a lo largo de la vida de ese expediente. Por lo cual está bueno tener definido un dueño del tipo de expediente y ver que lo puede visualizar en determinado momento. Y por último, en la pestaña Acceso Restringido se puede definir o redefinir si el tipo de expediente tiene o es de acceso restringido. Es decir, antes se utilizaba la palabra su información es confidencial. Pero como salió la ley de acceso, recuerden que el acceso restringido lo tenemos que usar de esa manera, y la ley de acceso es aparte y tiene su clasificación, que es reservado, confidencial, secreto y público. Por lo tanto, la palabra confidencial no puede ser usada para dos, aunque conceptualmente sabemos que estamos tratando con la información que es confidencial. Por último, se puede dentro de un tipo de expediente definir o redefinir los plazos y alarmas que debe tener. Por ejemplo, un tipo de expediente de licitación no puede durar más de un mes. Entonces colocamos esa información. O otro tipo de expediente tiene que durar, para resolverlo, muy particular el ejemplo, pero puede pasar que se ha resuelto en pocas horas de un día, puede pasar, o un día y unas horas. Esto es variable. Entonces, para realizar ese mantenimiento, recuerden que en todos los mantenimientos nosotros vamos a acceder a determinado lugar en la carpeta mantenimiento de entidades. En este caso, mantenimiento de tipo de expedientes. Y aquí tenemos generada, voy a ordenar por los números del identificador que guarda APIA Documentum internamente. Para nosotros es transparente y podemos aquí colocar que el tipo de expediente es capacitación. Esto representa que hay un texto un poco más largo, por lo cual si acercamos el mouse vemos capacitación del personal, solicitud de la licencia, contratación del personal, compra de bienes, sumario de licitación. En este caso, si quisiéramos saber, bueno, acceso restringido 1, ¿qué quiere decir licitación? La modificamos, accedemos a la pestaña acceso restringido y sabemos que la licitación no es de acceso restringido. Al volver, por ejemplo, un sumario, podríamos definir lo que sería un expediente, y su tipo de expediente va a ser de acceso restringido. De esa manera, tendríamos que colocar usuarios con permisos para ver dichos expedientes. Entonces, en este caso, podríamos colocar identificador de la oficina, que el Departamento de Recursos Humanos, toda la oficina
maneje el acceso restringido a la confidencialidad de dicho expediente. Podemos colocar también un usuario, por ejemplo, busquemos tramitador, hacemos clic aquí en buscar y no aparece, por lo cual en este caso no tendría por qué agregar a la persona para su confidencialidad, para tener acceso restringido. De esta manera elimino los filtros, vuelvo a buscar, etcétera, etcétera. Entonces acá puedo, si no preciso el registro, puedo eliminarlo. Esta es la forma en que se va construyendo o se va modificando un tipo de expediente. Puedo de repente decir que ese tipo de expediente solamente se verá en determinada oficina. Entonces, solo voy a esa tabla. No tengo por qué agregar en la tabla de arriba que trata sobre el área que se agrega a ese tipo de expediente para que lo maneje ese área, sino que, digamos, lo va a manejar una oficina. Seleccione la oficina que desea asignar al tipo de expediente. Por ejemplo, departamento de recursos humanos. Podemos establecer o cambiar los plazos y al realizar todos los cambios necesarios, lo que se hace es guardarlos. Y acá miren que aparece que el acceso no es 1, que es no, ahora es sí. Entonces, al crear un expediente y seleccionar este tipo de expediente que es sumario, ya automáticamente será de acceso restringido y lo manejará la oficina y todos los integrantes de esa oficina si tienen permisos para hacerlo. De esta manera ustedes pueden trabajar con la funcionalidad, pueden llegar a ver las dependencias que tiene un tipo de expediente luego de que se empieza a usarse. Podemos eliminarlo si no tiene dependencias, podemos crear un nuevo tipo de expediente. Aquí es donde el administrador utiliza y genera toda la información necesaria, por ejemplo, para manejar en un determinado área jurídica, por ejemplo, se define, supongamos, como el área. Todas las oficinas dentro de la parte jurídica van a querer ver sus expedientes y no tienen por qué ser vistos por el resto del organismo. Me refiero al tipo de expediente. En este caso se debería asignarlo a esa área, ¿tá? Y jurídica puede ver los otros tipos de expedientes que son genéricos. Entonces podemos combinar diferentes opciones. Con eso terminaríamos la funcionalidad mantenimiento de tipos de expediente.